Hola, queridos televidentes de 9 La Loma Televisión. Hoy el programa de Crónicas Baezanas se lo vamos a dedicar a una institución muy importante en la ciudad de Baeza, que ha condicionado mucho el ser considerada Baeza una ciudad docente, una ciudad universitaria. Y para hablar de esta antigua universidad, que es tan importante para todos nosotros, contamos hoy con la presencia de Antonio Ortega Ruiz. Hola. Muy buena. Es una persona muy conocida en la ciudad, más que nada por sus actividades sociopolíticas, pero es un investigador, un licenciado en Historia por la Universidad de Granada, licenciado en Historia Medieval, y es una persona que ha trabajado el tema de la Universidad de Baeza a partir de distintos artículos y capítulos de libros que ha escrito, y también en el año 2015 fue el promotor, editor y hizo el estudio preliminar de una estupenda edición que hizo la UNIA dedicada a los estatutos de la Universidad de Baeza del año 1609, un estudio y una reproducción facsimilar de los mismos. También publica los documentos de hermandad con la Universidad de Salamanca del año 1667, si no recuerdo mal, y un documento especialmente interesante y poco conocido, que son los estatutos que se dieron para la Facultad de Cánones de Derecho, que fue una facultad que duró muy poco tiempo y de la que ahora le preguntaremos a Antonio Ortega. Antonio Ortega fue director de la Escuela Taller de Torredonjimeno, Escuela Taller del Patrimonio, similar a la nuestra de Baeza, entre el año 1989 y 1996. Desde el año 96 precisamente es técnico especialista en patrimonio en el Centro Especializado de la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede del campus de Antonio Machado de Baeza, y es el promotor y coordinador de las actividades formativas y de investigación sobre el patrimonio histórico. Él, desde esta función, ha sido profesor invitado y ponente en cursos, en congresos, en jornadas, como profesor invitado. También pertenece a varios grupos de investigación de proyectos de I+D relacionados con el patrimonio agrario, el patrimonio industrial y también con los paisajes culturales. Como digo, pues es un hombre que ha trabajado bastante en capítulos de libros, artículos de revistas, comunicaciones, y bueno, por ejemplo, ha escrito también sobre el patrimonio cultural de la provincia de Ciego de Ávila, en Cuba, que ha hecho una publicación muy interesante en el 2020, y ha colaborado también en estancias en las universidades de La Habana, de Camagüey y Ciego de Ávila. De hecho, ha sido galardonado con la distinción Hornofay del Centro Provincial del Patrimonio Cultural de esa provincia, y en el 2022 se le concedió el escudo de la Universidad de Ciego de Ávila en Cuba. Es decir, que una persona que muy concienciada con el patrimonio, a ella dedica al patrimonio, dedica su trabajo y su profesión, y estoy muy agradecido de que esté con nosotros en estas crónicas baezanas. Agradecido yo de que pueda interesar de alguna manera escucharnos hablar de este tema que es tan interesante y tan importante, he entendido yo siempre. Claro que sí, porque Antonio, que profesionalmente está desarrollando su actividad en la UNIA, de alguna manera esta Universidad Internacional de Andalucía, con su estupendo campus Antonio Machado, lo hace de alguna manera heredero en el ambiente universitario de la antigua Universidad de Baeza.
porque el heredero material, físico y docente, en principio, el Instituto Santísima Trinidad, como es lógico, que ocupa el mismo emplazamiento, que custodia su archivo, etcétera, pero indudablemente en el nivel universitario, pues la UNIA quien encarna esa herencia. Y además, la propia UNIA, que nació como tal universidad en 1994, antes tuvo unos precedentes. Hubo en Baeza una reivindicación universitaria. Recuerdo una revista que se hizo, la de Viatens, de reivindicación universitaria, con un dibujo que podemos ver de Antonio Tornero en el año 68. Luego en el 79 se consiguió unos cursos de verano de la Universidad de Granada, y el desarrollo de esos cursos dio pie con el tiempo al nacimiento de una nueva universidad, que es la Universidad Internacional, en el 94, con su campus. Por lo tanto, hay un vínculo directo con eso. Bueno, dicho esto, y sabiendo que Baeza es una universidad docente, pues también quería comentar, antes de entrar en la materia propiamente dicha de la antigua universidad, la UNIA se ha preocupado de escanear numerosos documentos del archivo histórico que custodia el Instituto Santísima Trinidad y que pertenecen a la universidad. ¿Podrías comentarnos algo, Sí, Antonio? mira, y me gustaría, porque me ha parecido interesante la introducción que has hecho, no por lo que has dicho de mí, sino por lo que ha venido a continuación, porque yo primero como baezano, luego después como persona absolutamente enamorada de la historia, y luego pues por mi profesión afortunadamente dedicado a eso, ha habido una cosa que en principio no he entendido mucho, que era lo que a mi modo de ver, aunque se han hecho muchos trabajos y algunos muy buenos, magníficos, era el no darle dentro de nuestra historia local una importancia a la universidad como la que yo creo que tuvo en su momento. Y luego después, relacionándolo con la UNIA, yo creo, también he defendido siempre, y bueno, pues lo he trasladado a mi trabajo todo lo que he podido, primero que evidentemente es el Instituto Santísima Trinidad el heredero legítimo en cuanto a todas las cuestiones, es decir, no solamente los bienes, sino incluido lógicamente el edificio de la segunda construcción y todo lo demás, su archivo, etcétera, como continuador que fue, y luego después nos detendremos en eso porque es un capítulo muy interesante, creo yo, de la historia de Baeza y de la historia de la universidad, por tanto. Pero siempre incluso he encontrado un cierto paralelismo con ese retomar la vida universitaria en Baeza. La antigua universidad nació primero como una escuela de niños. La Universidad Internacional nace primero como cursos de verano de la Universidad de Granada. No era una universidad, como le pasó a la antigua universidad. Años después, la antigua universidad se convierte en universidad. Y años después de sus cursos de verano, la universidad en Baeza se convierte en Universidad Internacional de Andalucía. Yo siempre le he encontrado unos ciertos paralelismos. Y por eso he creído también que la UNIA es la continuadora, no la heredera en los términos que estamos diciendo, que evidentemente es el instituto, sino la continuadora de la actividad universitaria en nuestra ciudad. Y yo creo que evidentemente no hay una relación directa, pero sí hay ciertos paralelismos que llaman la atención y que a mí por eso me hicieron en su momento preocuparme. Ese momento que dices, creo recordar que fue en el año 2015, promoví de alguna manera que, dada la amplia documentación que existe en el instituto, que forman parte de la historia de la antigua universidad, bueno, pues conseguir que la UNIA, que la Universidad Internacional de Andalucía, presupuestara una cantidad suficiente como para iniciar el proceso de digitalización de la documentación, que yo creía que era importante no solamente para salvarla de alguna manera, que no necesariamente, sino también para tenerla, conservarla y además darle toda la difusión
porque esa documentación, que al final creo recordar que estuvieron en torno a los 11.000 documentos y era una parte pequeña de ese archivo los que pudimos hacer, está colgada en la página web, en el repositorio histórico de la página web de la Universidad Internacional de Andalucía, para que todo aquel investigador, toda aquella persona o investigadora, toda aquella persona que quiera investigar, conocer, saber sobre la universidad, antigua Universidad de Baeza, pues lo tenga a su disposición, y eso es una manera de socializar un conocimiento que es bastante importante. Luego, afortunadamente, ese proceso de digitalización a través del Instituto de Estudios Jiennenses se ha culminado y bueno, eso es muy bueno para eso, para socializar los conocimientos y facilitar que todo el mundo pueda llegar a eso. Claro, de hecho, ya antes comentábamos, Antonio y yo, antes de comenzar la grabación, pues que se han hecho incluso ya libros a partir de la documentación sin tener que pisar físicamente el archivo histórico de la universidad. Es decir, por Internet pues es una ventaja. Internet tiene muy buenas cosas y algunas no tan buenas, como bien sabemos. Claro. Pero indudable que podemos acceder desde nuestra casa, desde el repositorio de la UNIA, entrando, pues es fácil acceder. Hombre, yo ahí modestamente siempre me he sentido un poco orgulloso de eso, en el sentido de que, es un servicio que se da, y si no hay alguien que se preocupa de este tipo de cosas que parecen como evidentes, pues normalmente pasan, ¿no? Sí. Y la historia no lo hacen los individuos, pero los individuos contribuyen a hacerla, ¿no? Y lo mismo que ocurrió un poco con el hermanamiento, que ya hablaremos, de la Universidad de Baeza con la Universidad de Salamanca. Pues podría haber ocurrido, pero el hecho de que el rector de la Universidad de Salamanca en ese momento fuera baezano, pues a lo mejor contribuyó. Indudable, efectivamente. Es decir, pues vamos a hablar un poco de los grandes hitos de la universidad, incluso con la etapa más dolorosa del final, pero es quizás menos conocida, porque quizás los estudios más importantes se han centrado en el siglo XVI, la etapa de esplendor, y luego evidentemente pues hay otras etapas con polémicas, con conflictos, con decadencia. Yo he traído aquí, siempre me gusta traer algunos libros en nuestras conversaciones, en nuestras charlas. Son dos boletines del Instituto de Estudios Jiennenses, el 27 y el 28, en donde Encarnación Álvarez, la catedrática que fue del Instituto de Baeza y luego su directora, pues publicó su tesis que se titula La Universidad de Baeza y su tiempo, 1538-1824. Es decir, que estos libros pues durante mucho tiempo han servido pues para que aquellas personas que no podían acceder o no podíamos acceder en un principio al archivo, pues pudiéramos conocer sobre todo un periodo en el que se centra principalmente del siglo XVIII y luego también a partir de los estatutos y demás, y dan una noción histórica. Yo creo que es un elemento fundamental para toda aquella persona que quiera acercarse a la universidad. Es un trabajo que tiene que verse y que por supuesto. Y que analizarse. Sí. Por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar ya un poco pues desde el principio de la universidad. Ya sabemos que hay dos edificios históricos que ocupa la universidad. El primero en la calle Atarazana del siglo XVI y luego el segundo, que es el actual y el que conocemos todos como antigua universidad, donde está el instituto y que ya de finales del XVI, pero se inaugura ya prácticamente en el siglo XVII y demás. Bueno, ¿qué nos puede decir de los tiempos primeros de la universidad, Antonio? Bueno, pues yo creo que lo primero es entender, creo yo, que la fundación de una institución de estas características se produce básicamente, aunque sea el contexto histórico, pero el contexto histórico siempre explica muchas cosas, porque Baeza en ese momento es una ciudad muy importante dentro de la corona castellana y económicamente pujante en ese momento, y por lo tanto eso se junta con el proceso que se impulsa
de la creación de las nuevas universidades de carácter humanista en general o renacentistas, ¿no? Ahí tenemos el nacimiento de la Universidad de Sevilla primero, también de carácter privado, una fundación privada inicialmente, como le ocurrió a la Universidad de Baeza, la Universidad de Granada posteriormente, y luego después en Baeza con gente que había participado o estaba participando en la creación de la Universidad de Granada, pues fundamentalmente uno, pero bueno, dos hermanos baezanos que vivían en la corte vaticana, en ese momento familiares del Papa, como se les llamaba en ese momento, pero no eran familiares, como sabemos, sí, sino que vivían... Claro, ¿no? Y que es un cargo como un cargo de abogado que tenía. Exacto. Que vivían en Roma, deciden crear inicialmente una escuela para niños, con sus propias rentas, con sus propios bienes, hacerla en Baeza porque son naturales de Baeza, aunque no residan aquí. Y hay muy importante también que, independientemente de los primeros, pero de forma casi inmediata, esa función de la creación, ya que ellos no están aquí, se la encargan a una figura que va a ser fundamental para todo esto y que estaba participando en la creación también, en todo el proceso de creación de la Universidad de Granada, que era una creación real, pero era una universidad en ese sentido, que es Juan de Ávila, el maestro Juan de Ávila. Y va a ser una figura importante. Entonces, en 1538 se otorga una bula papal, que eran, lógicamente, lo que a estos niveles tenían la facultad para crear o dar permiso para que se creara, que es la bula Altitudo Divina y Providentia, que da el Papa Paulo III, y le concede a estas personas, a Rodrigo López y a Pedro López, pues la facultad para que creen esas escuelas, inicialmente para enseñar a niños pobres a leer, a escribir, la doctrina cristiana, pues una escuela básica. Pero es muy importante, creo yo, que cuando se le encarga a Juan de Ávila participa en esto, y hay algunas cartas muy interesantes, porque él en su mente tiene ir más allá. Él tiene ir más allá de lo que es la creación de una escuela de niños. De manera inmediata se ponen a trabajar. Ya en 1539 hay una serie de escrituras muy interesantes en las que a los fundadores se les venden unas casas, y en 1540 también al propio Juan de Ávila, para crearla en un sitio que es el barrio de San Pedro. Las Atarazanas, como tú has dicho, porque se consideraba el sitio adecuado, además siguiendo la teoría de las partidas de Alfonso X, que decían que los centros educativos tenían que crearse en sitios amplios, altos, despejados, etc. Y ahí empiezan a comprar una serie de casas para formar un poco ese complejo. Y ese es el proceso inicial, y la escuela de niños empieza a funcionar. Pero unos pocos años después, en 1542, y sobre todo por la presión que ejerce Juan de Ávila, que llega a decir en un momento de conflicto, lógicamente, que si no se crea la universidad, que es para crear la escuela de niños, pues no se hubiera trasladado aquí a Baeza, que él quiere crear una universidad, y se consigue un documento también papal en 1542 que ya le concede a esa escuela la facultad de otorgar títulos de bachiller, de licenciado y de doctor. Por lo tanto, ese es el año realmente de creación de la Universidad de Baeza. Y a partir de ahí se empieza a funcionar ya con esos criterios. La primera colación de grados que se entrega, me parece que en 1549. Efectivamente. Después de esa bula y demás. Entonces, fijémonos que todo el ámbito de la enseñanza, desde la primera infancia hasta el doctorado, ya se va a poder hacer en la universidad desde 1542. Muy bien. Bueno, entonces, digamos, la universidad se va a regir, normalmente se tienen unos estatutos, ¿no? Para que marque el funcionamiento. En nuestro caso, de la Universidad de Baeza, existían los patronos y el rector
Bien, Juan de Ávila, San Juan de Ávila, que luego consiguió ser beato, como tantos años estuvo, desde que se proclamó hasta que fue declarado santo en 1970, muy tardíamente, y hace unos años doctor. Como digo, en la universidad se tienen unos estatutos. ¿Desde cuándo tiene estatutos la Universidad de Baeza? Es importante, aunque sea a nivel de investigación, es importante este tema, porque además, perdón, va a ser incluso el origen de ciertos problemas muchísimo tiempo después. Vamos a ver, Juan de Ávila, que es una figura fundamental, el maestro. Digo maestro para quien nos esté escuchando y no conozca, maestro era su título universitario. El maestro Juan de Ávila era el título maestro, era el título inmediatamente por debajo del de doctor. Y era el superior de la rama de filosofía. Es decir, pero bueno, para que nos entendamos todos. Cuando el maestro Juan de Ávila viene aquí y empieza a funcionar ya para la creación de la universidad, él se trae a sus discípulos más directos, la gente en la que más confiaba. Y ahí hay un plantel de gente muy importante que además luego después van a ser rectores de la universidad, etcétera. No se conservan, lógicamente, como tú muy bien has dicho, cuando se crea una institución, y en este caso una universidad, tiene que tener unas normas de funcionamiento. Por lo tanto, tuvo que tener unos primeros estatutos que con toda seguridad parece ser que redactó directamente Juan de Ávila. Lo único que pasa es que de esos estatutos no se conserva ningún ejemplar en ningún sitio. Sí sabemos, porque hay unas cartas posteriores, muy posteriores, cuando todo el proceso de beatificación y demás, que se le piden a la Universidad de Baeza, desde el Vaticano se le piden los estatutos que hizo, se pone textualmente el venerable padre Ávila, para añadirlo a ese proceso de beatificación, pero no se encuentra. En ese momento no se encuentran y por lo tanto... Luego después hay posteriormente un proceso de creación, de adecuación y de creación de estatutos que sí se compilan en un documento, pero que también se perdió, al menos no conocemos de existencia, que hacen Bernardino de Carleval, que es otra figura fundamental, un discípulo muy directo y muy querido de Juan de Ávila, y Pedro Fernández de Córdoba, que va a ser otra figura posterior importante. En ese momento la universidad, lo digo porque va a diferenciarse mucho de los estatutos posteriores que conocemos, lo de 1609, en ese momento, aunque existe la figura de los patronos, que son los herederos de los dos primeros creadores, y entre ellos estuvo Juan de Ávila, estuvo Bernardino de Carleval, el propio Pedro Fernández de Córdoba, eran patronos. Esa diferencia con respecto a patronos y claustro de la universidad prácticamente no existía. Era un conglomerado en el que todo funcionaba en función de todo eso. Hay documentos muy interesantes sobre eso, documentos en los que se otorgan cátedras a los profesores y demás, firmados por esta gente, por Bernardino Carleval y Pedro Fernández de Córdoba, que van a ser muy importantes. Luego, en los años 70, 1570, 72, hay unos nuevos estatutos que sustituyen o transforman los que creó el maestro Juan de Ávila. Y esos son los estatutos que van a perdurar hasta el año 1609, en la que también por motivos de conflictos internos de la universidad, entre patronos y claustro de la universidad, se crea esos nuevos estatutos con una carta de concordia entre los dos sectores, porque sí es importante resaltar que desde el principio va a haber prácticamente un sector de los patronos y por lo tanto de la universidad muy cercano a los planteamientos teóricos doctrinales de Juan de Ávila y otro sector mucho más conservador que va a ser el de Pedro Fernández de Córdoba, y eso va a generar unas situaciones. Esas dos líneas crearán situaciones problemáticas hasta finales del siglo XVI, en que se solventa. Vamos a recordar, Pedro Fernández de Córdoba es el promotor del edificio, del segundo edificio. Efectivamente. Y el que está
digamos, representado una escultura orante en mármol en la capilla de San Juan Evangelista. Y bueno, y también, claro, una vez que se trasladan y se hace ese magno edificio que tiene una arquitectura excelente y demás, pues efectivamente hay como dos fundaciones de la Santísima Trinidad, que es la que venía de atrás de los hermanos López, y la del... De hecho, perdona José Luis que te corte, de hecho en el nuevo edificio, que fue una fuente de conflictos porque el sector habilista no quería trasladarse allí porque entendían que era un edificio demasiado pomposo, que se había gastado mucho dinero, etcétera. En el propio edificio se nota esos dos sectores. Por un lado, cuando se crea la universidad, el edificio de la universidad se crea con una capilla, igual que había tenido el edificio original del barrio de San Pedro, que es San Juan Evangelista. San Juan Evangelista no es una iglesia al uso, sino que es la capilla de la universidad, pero es la capilla del sector de Pedro Fernández de Córdoba. La otra capilla era la capilla de Juan de Ávila, por decirlo de alguna manera, estaba donde hoy está el salón de actos del Instituto Santísima Trinidad. El aula magna. El aula magna, efectivamente. El aula magna, al lado del Paraninfo. Ahí estaba la capilla del sector habilista, que no quería trasladarse a ese edificio y que durante mucho tiempo se apegó al original del barrio de San Pedro, que es precisamente donde se desarrolla la mayor parte de la actividad de la universidad en su época de más prestigio. La universidad llegó a tener un enorme prestigio en esos años 60, 70, 80 del siglo XVI, precisamente por las características que tenía su enseñanza y por todo lo que lleva, el valor del profesorado que tenía. Una figura también muy importante, que aquí lo han estudiado varios baezanos, Diego Pérez de Valdivia, efectivamente, que fue rector, y en fin. Bueno, pues ya tenemos situado en el edificio, por cierto que de esa capilla que estábamos hablando, de donde está la aula magna, se corresponde con la espadaña que vemos se mantiene la espadaña del Paraninfo. Bueno, pues y vamos avanzando en el tiempo y se hacen unos nuevos estatutos de 1609 y bueno, tú has promovido la edición facsímil de esos estatutos, pero creo que tenemos por aquí un ejemplar de esos estatutos de una edición que se hizo en el siglo XVIII por un impresor de Pedro Dobla y demás, y que son ahora mismo de titularidad de la UNIA y que ha sido una reciente, digamos, donación de una familia de Agustín Sey y su familia, lo han donado y excepcionalmente se lo han dejado a Antonio Ortega para que nos lo muestre. Con el correspondiente permiso especial para sacarlo del archivo, puesto que es un documento muy interesante y histórico, pues me he traído para que se vean esos estatutos que se hacen en 1609, también como consecuencia de esas luchas entre esos dos sectores, en las que ya el sector, por decirlo de alguna manera, de Pedro Fernández, el más conservador, el más rico, pues, y se ve en el edificio lógicamente que se hace, pues se redactan esos nuevos estatutos y una carta de concordia que también viene en esta edición, y ahí pues se recoge lo que fue y lo que va a seguir siendo la universidad en eso que tú has dicho. Van a abarcar desde la escuela de niños en las primeras enseñanzas, luego después lo que es lo que se llamaba escuela de latinidad o de gramática, que es la entrada al instituto. Estaba la entrada del instituto más cercana a la iglesia a la plaza de Santa Cruz, y luego después lo que eran los grados mayores, la universidad. Era un poco recoger todo el itinerario pedagógico y de enseñanza en una sola institución.
Y bueno, básicamente estos van a ser los estatutos que rijan la vida de la universidad ya desde 1609 hasta su cierre definitivo en 1824, lo que a mi modo de ver también muestra una cosa: el dinamismo que tuvo la universidad en el siglo XVI, que tuvo de alguna manera que verse obligado a reformar 2 veces su estatuto, y luego después la etapa en la que entró, mucho más conservadora académicamente, etcétera, que con los mismos estatutos va a funcionar durante un par de siglos. El ejemplar, le agradecemos mucho a la familia Sáez que hiciera esa donación. Es un ejemplar magnífico, en el que, bueno, pues es un orgullo para la UNIA poder disponer de un ejemplar original de la edición impresa de los estatutos de la Universidad de Baeza, ¿no? Sí, ahora lo podremos ver también a nuestra espalda, aunque aquí vemos el original. Luego es una alegría, y esa línea que comentaba Antonio Ortega hace un momentillo, si no de herederos, sí de alguna manera la vinculación del legado universitario. Bueno, en esos estatutos se recoge todo el proceso cuando se hace la colación del grado de doctor o del grado de bachiller, pues de una manera muy minuciosa. Se recoge cómo el rector se acerca, hace una procesión por el claustro, van a la capilla de San Juan, etcétera, y van en procesión con un pertiguero delante. Son muy prolijos y está muy bien, y cómo se tiene que hacer el día de antes. En fin, eso para la colación de grados, es decir, cuando se dan los grados. Luego todo el proceso de la universidad. Cuando la universidad estaba en el edificio original, la colación de grados se hacía muchas veces en la catedral, y ahí se hacía muchas veces la colación de grados. Y bueno, pues muestra la mayor parte, como tú sabes bien, de los documentos medievales y renacentistas. Afortunadamente no había otros canales de comunicación y suelen ser muy prolijos a la hora de describir cualquier tipo de cosa, ¿no? En esencia, la mayor parte del tiempo de esta universidad había como 2 facultades, una era la de teología y otra la de filosofía o artes liberales. Efectivamente. Y se correspondían, uno se conseguía la maestría y otro el doctorado, de ahí la diferencia, y podemos verlo, por ejemplo, en la fachada del seminario o en la propia universidad, maestro, una MO o doctor y demás. Ya lo sabemos, los famosos y conocidos víctores que se han puesto en valor en los últimos años, y está muy bien. Pero luego se crea otra tercera facultad. ¿Podría hablarnos? Sí, sí. Y de hecho tú has promovido la edición similar de los estatutos de esa facultad. Sí, es muy interesante porque, bueno, cuando yo estuve trabajando la documentación y demás para ver esto, ya pude llegar a descubrir, por decirlo de alguna manera, que existía un documento muy interesante que mostraba que entre 1683, el siglo XVII es un siglo de inicio casi de decadencia, aunque en 1600 y pico, 1660 y 1680 se producen 2 acontecimientos que podrían ser importantes. En 1667 el hermanamiento con la Universidad de Salamanca, que reconoce los grados que se dan en la Universidad de Baeza, por lo tanto es un respaldo importante. Y por otro lado, en 1683 la creación de la Facultad de Cánones, porque la Universidad de Baeza, desde el principio y por expreso deseo de Juan de Ávila, no creó facultades de medicina o facultades de otro tipo como la mayor parte de las universidades que se crearon, sino que solamente las facultades de filosofía, de artes que se llamaba, y la de teología. Sin embargo, y además expresamente él dijo en su momento que la de cánones no quería crearla. Pero en los años 80 del siglo XVII
hay un proceso en el que, bueno, se decide crear la Facultad de Cánones y por lo tanto logramos afortunadamente encontrar ese documento en el que se crean los estatutos y además se dice que esos estatutos se anexen a los estatutos estos de los que hemos estado hablando del siglo de 1609. Pero la Facultad de Cánones ya nació en una época un poco complicada para la propia universidad, para el propio reino hispánico en ese momento, y perdurará entre 1683 y 1710. Ahí estará unos años funcionando y un poco a trancas y barrancas, ¿no? No, porque ya, bueno, pues no eran las mejores las condiciones ni para la corona española en general, ni para la Universidad de Baeza en particular, que había ido viendo cómo el prestigio se había perdido un poco la disciplina, se atraía a menos alumnos ya que al principio, el profesorado, bueno, pues encontramos que en muchos documentos que hay muchas quejas sobre la presencia o no del profesorado en las clases, etcétera, y no fue la mejor época y la Facultad de Cánones cerró definitivamente en 1710. Claro. Hay un proceso de decadencia, está claro, y llega luego ya un periodo pues el más doloroso para todos, y es que la supresión de la universidad, y hay una primera supresión en torno a 1807, si no recuerdo mal. 1807. Y la de 1824. ¿Por qué no nos hablas, que yo sé que tú has estudiado bien ese periodo, de un poco de esos momentos finales de la universidad, de los pasos y también cómo da lugar a la aparición o viabilidad del Colegio de Humanidades, que también que mantiene la enseñanza posterior? Para mí hay tres momentos muy importantes o decisivos en la historia de la universidad. Los años de la propia creación de la universidad, pero hablo del año 70, etcétera, de mucho prestigio, pero también de persecución de la Inquisición, etcétera, pero de mucho prestigio. Luego los primeros años, la primera mitad, por decirlo de alguna manera, del siglo XVII, que es como un proceso de consolidación, pero ya parando un poco ese ímpetu inicial que tuvo la universidad en el siglo XVI, y el siglo XVIII y el principio del XIX, pero el XVIII que es el de decadencia, en el que ya la situación, pues por ejemplo, se tiene que emitir una orden real reconociendo que los grados que se otorgan en Baeza son válidos. Si te tiene que decir alguien que son válidos, aquí ya la cosa está un poco complicada, la vida interna es difícil, y entonces pues se llega primero a esa primera supresión en 1807, que a mí me parece, ahí hay una cosa que sí me gustaría decir, aunque sea muy brevemente. Hay un proceso magnífico de cómo los bienes de la universidad, que en ese momento tienen que trasladarse a la Universidad de Sevilla, no sé por qué, pero se dice que se tiene que trasladar a la Universidad de Sevilla. Hay un inventario maravilloso de todos los bienes de la universidad, de la biblioteca, de los bienes muebles, de los bienes de la capilla de San Juan, etcétera, uno a uno, en el que, como decíamos antes, de lo bien que se redactaba en ese momento, pues se dice que hay una cruz pequeña con un brazo roto, hasta eso, y cómo todo eso regresa posteriormente a Baeza, todo, no falta nada, excepto un serón, varios libros que iban en un serón que se ha mojado y los libros han llegado deteriorados y se describen. Todo, un magnífico ejemplo de cómo se hace. Bien, ese momento ya indica que la universidad pues es difícil, y después de la guerra que se mantenga, y después de la guerra de la independencia continúa funcionando durante otros pocos años, pero ya el funcionamiento es muy a trancas y barrancas, con muchos problemas económicos, etcétera, y en 1823 llega una orden en la que primero hay un documento escrito a mano por el responsable provincial, en el que se indica ya a la Universidad de Baeza que no abra en 1824. Luego es un proceso
interesante. Y ya en 1824 pues se dice que bueno, no se van a abrir, y hay una nueva ley en la que se dice qué universidades en España van a seguir funcionando y qué universidades en España van a dejar ya de funcionar, y ahí aparece ya la Universidad de Baeza. Y se dice expresamente que todos sus bienes irán a las universidades más cercanas que los reclamen o a los seminarios más cercanos que los reclamen. Y ahí hay un proceso precioso para mí de cómo se llega al final y cómo en su momento se hicieron las cosas medianamente bien, entiendo yo, ¿no? Y es que el seminario inmediatamente pide que todos los bienes, y estamos hablando no solamente de los edificios, estamos hablando de bienes raíces, de tierras, de un montón de casas que eran los que sufragaban la actividad de la universidad, porque, repito, y es muy importante, era una fundación privada. Bien, pues entonces lo reclama, y lo reclama la Universidad de Granada también. Dice que eso es bien. Hay un expediente amplísimo, muy grande, que dura hasta 1831. Desde 1824 hasta 1831 no se soluciona ese tema, porque en medio la Sociedad Económica de Amigos del País de Baeza hace un informe contrario, argumentando que era una fundación privada, que la fundación, los fundadores tenían claro que era para la formación de personas del Baeza y sus comarcas, y que por lo tanto se muestran en contra de que ni el seminario ni la Universidad de Granada se queden con esos bienes. Y al final, en 1831, usando una ley que ya había salido de creación de los colegios de humanidades, hay una carta, una resolución de Fernando VII, en la que dice que todos los bienes, etcétera, de la antigua Universidad de Baeza se utilicen para la creación de un colegio de humanidades. Lo que con el tiempo iría cambiando hasta constituirse por lo que fueron los centros de enseñanza secundaria. Y a mí me parece muy bueno todo ese proceso, porque muestra primero el inventario de bienes que se hace en ese momento, de la inmensa y maravillosa biblioteca que tenía la universidad, de la capilla de San Juan, etcétera, y de cómo todo eso al final se utiliza en la creación de un centro de enseñanza secundaria, ¿no? Que salvó de alguna manera, ¿no? Yo creo que salvó perfectamente bien una herencia física y además pedagógica muy importante, y que hizo que eso se mantuviera así. Si no, no sabemos dónde o cómo habrían acabado todos esos bienes, ¿no? Porque incluso, bueno, buena parte de la biblioteca pues también sufrió sus problemas, los bienes de San Juan también sufrieron sus problemas y demás, pero al menos lo esencial se ha mantenido, y yo creo que es una manera de recoger toda esa historia muy importante que se refleja no solamente en los edificios, sino en el legado, de alguna manera, que fue dejando eso. Claro, sí, es muy curioso porque los edificios están ahí. A veces, como conocemos en Baeza, pues han desaparecido edificios conventuales o parroquias como la de San Marcos, y está la documentación. Pues aquí lo bueno es que se han preservado los edificios, pero está la documentación histórica, que ahora se puede estudiar mucho mejor. Incluso a mí me parece que el uso, sí, que además en ese momento se explica muy claramente, y yo creo que los documentos en eso son muy importantes, porque la Iglesia a través del seminario quiso quedarse con esos bienes, porque la universidad nunca tuvo una relación directa con la Iglesia oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso hay un documento muy llamativo en su momento, al principio de la creación de la universidad, cuando el obispado quiere participar en el nombramiento de profesorado en la universidad, en la que consigue Juan de Ávila un texto del Papa que dice que bajo pena de excomunión no se le vaya a ocurrir al cabildo de la Catedral de Jaén meter la mano en la universidad. Y además dice que bajo peligro de excomunión, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que
esa función educativa también es muy interesante que se haya seguido manteniendo, porque es un poco la continuación del origen de todo. Yo siempre que tengo oportunidad lo digo. En la provincia de Jaén, en el siglo XIX, solamente hay 2 institutos. El que se crea en la capital de la provincia, una vez constituida, digamos, las provincias, y el de Baeza. Por lo tanto, pues media provincia, de alguna manera, pues que los estudiantes se formaban. Y siguiendo aquí. con los paralelismos, en el siglo XVI, universidades en Andalucía había en Sevilla, en Granada, en Baeza y posteriormente en Osuna. Eso es. Es decir, que aquí además la función de la universidad, hay que reconocerlo, tenía también pues la idea de formación de sacerdotes, claro, bien formados, con buena instrucción, y por eso humanistas. Claro, humanistas, y ahí se abrieron varios procesos que de alguna manera, sin citarlo, pero se traducía de las palabras de Antonio Ortega, pues el tema de los iluminados, la Inquisición abrió distintos procedimientos en aquel momento histórico. Y es que la línea habilista era una línea muy reformista, y entonces despertó muchísimo Bernardino de Carleval, Juan de Loarte, bueno, el propio Juan de Ávila antes, ¿no? Pérez de Valdivia, todos esos personajes fueron enjuiciados por la Inquisición por ese contenido que tenían sus enseñanzas, ¿no? De alguna manera es como un hilo fino cercano al erasmismo. Efectivamente. Es un poco que se da en la época y que se han hecho muchos libros, muchos estudios sobre eso, incluidos algunos libros literarios de quiero recordar, de Miguel Delibes, que toca esos temas muy bien, el autor vallisoletano. Es decir, que por eso Baeza es ciudad docente también en torno a la universidad. Luego se funda en el siglo XVII el Seminario Conciliar. Y algo muy importante también en el siglo XVI, el hecho de que igual en ese momento, en la primera mitad del siglo XVI, prácticamente no existían imprentas en Andalucía, salvo en los grandes centros urbanos como Sevilla, Granada, etcétera. Y en Baeza existió imprenta que editaron libros, algunos de ellos posteriormente incluidos en el índice prohibido de la Inquisición, etcétera, y mostraba esa importancia de lo que era una universidad que irradiaba bastante en su conjunto. Recordemos que la edición príncipe de Examen de Ingenio de Juan Huarte de San Juan se hace aquí en 1575 en la imprenta de Pedro de la Cuesta, y es un libro muy importante porque ya estudia, digamos, las mentalidades, que todas las mentalidades no van, digamos, tienen las mismas capacidades, y es una manera de ordenar ese mundillo, ¿no? Es más, incluso hay una figura que a mí me parece muy llamativa, que habría que estudiar en algún momento, y es que dentro del mundo de la imprenta, que se crea en Baeza, que hay una familia muy famosa de impresores, que son los Montoya, etcétera, hay una figura femenina que es Mariana, que aparece como impresora, cosa que en ese momento ocurría en muy pocos sitios, por no decir ninguno, al menos que yo conozca, donde quien firmaba abajo del libro como impresora era Mariana Montoya. Es decir, que estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? La imprenta en general y la figura femenina por excepcional, verdaderamente. Efectivamente. Es una figura que hay que estudiar y reivindicar en nuestra ciudad. Indudablemente en el callejero debe figurar, y yo sé que hay voluntad para eso, en la anterior corporación y en esta también. Bueno, pues llegamos ya, digamos, a prácticamente el final del programa. Sabemos que hay grandes nombres vinculados a la Universidad de Baeza, como yo que sé, Antonio Raya, que fue obispo del Cusco y previamente había sido vinculado con el Colegio de San Clemente de Bolonia, donde había sido rector, Antonio Calderón, que fue obispo de Panamá, Alonso de Barzana, que sabemos de su importancia en el estudio de las lenguas amerindias,
y tantos personajes, o Antonio Benavides, que fue ministro en el 19, o el mismo cardenal Benavides, que nació en Baeza, en la calle de los Molinos, y estudió aquí. Es decir, muchos personajes en la historia de la Edad Moderna y luego en el 19 a través del instituto, y que pues conforma esta institución el ser de nuestra ciudad, que tiene un patrimonio tangible con la documentación, con los edificios, e intangible por toda esa cultura y todo ese saber que irradió en la ciudad. Sí, sí, yo creo que el valor de la universidad, aparte de eso, es ese, es el pozo que dejó, porque en ese momento hay que pensar incluso que en los años de mayor decadencia del siglo XVIII, etcétera, la vida estudiantil, eso es extraordinariamente rico, es decir, de la documentación no hemos podido hablar de cosas de esas, pero lo que era la vida estudiantil en Baeza, de todos esos niños que empezaban de niños, hasta que llegaban a una edad de unos 18 años, etcétera, en una ciudad pequeña, como Baeza, la influencia que tenía era mucho en cuanto a actividades, en cuanto a generar también pendencias, peleas, todo ese tipo de cosas, hechos, actividades teatrales, etcétera. Todo eso era algo que impregnaba mucho la vida de la ciudad, ¿no? Ocurre, como sabemos, por Granada, las casas de pupilos. Aquí había casas de pupilos, era digamos, alumnos de la universidad, y que de alguna manera el rector mantenía un cierto control, aparte de los colegios que había donde residían, pero había como una especie de casa de huéspedes o de pupilos universitarios, y además hay bullía en la ciudad, y eso está, y en los documentos, y también has comentado pues algunas referencias, pues que no se desmanden las celebraciones. Bueno, que no, hay muchas cosas de ese tipo muy llamativas, claro, y muy lógicas, de gente muy joven que estaba, o incluso la pelea que había en la forma de vestir de los que estudiaban filosofía, los filósofos, que normalmente eran, pues bueno, pues más abiertos, más no sé qué, que los que estudiaban teología, que solían ir pues vestidos de una manera mucho más prudente, oscura, etcétera, y había incluso esos piques que había entre en una de las fachadas de lo que hoy es la universidad, del edificio del antiguo seminario, hay una frase que evidentemente es esa lucha. Eso sí es un graffiti, no un Víctor, ¿no? En la que pone lerdos teólogos. Sí. Evidentemente eso lo escribiría un filósofo, ¿no? Claro. En las que se hacían esos pequeños... La manera de pincharse. Efectivamente. Bueno, pues nada, Antonio, muchas gracias por tu presencia aquí en Crónicas Baezanas, y animar a nuestros ciudadanos a que se acerquen pues a ese repositorio, que le interese ver cosas de historia, directamente ver documentos, las firmas de los grandes personajes de San Juan de Ávila, de Diego Pérez de Valdivia, del doctor y rector de la Universidad Pedro de Ojeda, y de tantos otros. Y bueno, y la lectura, y interesarse por la historia local, que es fundamental, primero porque aunque no era una ciudad muy grande, una ciudad importante desde la Edad Media y desde épocas anteriores. Y qué duda cabe que debemos conocer nuestras raíces, en realidad, porque es como se construye la historia general, es decir, desde lo particular conocemos bien y demás. Así es que quedamos emplazados hasta otro día de Crónicas Baezanas, y muchas gracias por su atención.